buenos días. Esta mañana vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los tratos de Dios por los que a veces tenemos que pasar. En nuestro caminar diario podemos vivir diferentes tipos de situaciones. A veces experimentamos felicidad, a veces tristeza. En ocasiones estamos tranquilos, en ocasiones estamos preocupados. Sufrimos, reímos, lloramos, disfrutamos. A veces ganamos, a veces perdemos, a veces cumplimos sueños, a veces nos frustramos porque las cosas no salen como nosotros queremos. La vida de las personas está marcada por distintas épocas, como la niñez, la adolescencia, la edad adulta, la vejez. Pero también vivimos tiempos de escasez, tiempos de abundancia, tiempos de soledad, tiempos de compañía. El día de hoy vamos a hacer un énfasis especial en esos tiempos difíciles que en ocasiones tenemos que atravesar. La idea es que aprendamos a entender qué trato de Dios puede estar ocurriendo detrás de esa época, porque no todos los tiempos difíciles que en ocasiones atravesamos son un castigo de Dios. Puede ser una prueba de fe, puede ser una disciplina por algo que quiere que corrijamos. Pero antes de tratar de entender a qué se refiere el Señor cuando nos está haciendo pasar por algún tipo de prueba, hay 3 actitudes que tenemos que corregir porque nublan nuestra visión, nos enceguecen, no nos dejan ver lo que realmente puede estar pasando. La primera de ellas es el prejuicio. Según Wikipedia, dice, un prejuicio es un juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Respecto de los tiempos y tratos de Dios, el prejuicio lo que intenta es sobreponer una idea y decir, eso está pasando por esto o por aquello. Y de cierta forma, esa idea o ese prejuicio silencia la voz de Dios y antepone nuestra idea. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Miremos que esto le pasó, por ejemplo, a los amigos de Job. Cuando Job estaba sufriendo una serie de dificultades, el propósito de toda esa situación, lo que Dios tenía en mente era llevar a Job a otro nivel de espiritualidad, a otro nivel de relación con Dios. Pero los amigos de Job le decían, es que tú debe ser que tienes pecado, que estás haciendo cosas malas, algo hiciste que no está bien. Ahora, sin ir muy lejos, los discípulos de Jesús también por allá cometieron el mismo error. Gente como tú y como yo. Alguna vez se encontraron con un hombre ciego y le preguntaron a Jesús, en Juan 9, 2 al 3, dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, esto muestra que cualquier persona, tú y yo, somos susceptibles de hacer prejuicios y de mirar los errores de otros o las dificultades que cualquier persona atraviesa y decir, este debe ser que está en pecado, algo malo hizo. Tal vez en nuestro corazón, cuando nos cuentan que un hermano está enfermo, que falleció, que tuvo algún problema, entonces en nuestra mente empezamos a maquinar, ¿no? Debe ser que estaba mal con Dios, debe ser que no estaba haciendo las cosas bien. Por otro lado, la otra actitud que nubla nuestro entendimiento y no nos permite realmente identificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es tener un corazón lejos de Dios. Y hay un caso en la Biblia, en Mateo 15, del 7 al 9, dice, hipócritas, le dijo Jesús a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay que recordar que los fariseos tenían mucho prestigio en la época de Jesús. Eran una clase admirada, por así decirlo.
Ellos se consideraban a sí mismos especiales, cumplidores de las tradiciones religiosas que ellos tenían. Se consideraban a sí mismos eruditos, observantes de la ley, es decir, ellos creían que ellos sí sabían obedecer. Sin embargo, a pesar de todo lo que ellos pensaban y que creían que eran la crema innata de Dios, estaban lejos del Señor. Y aquí el Señor les dice, hipócritas, sus corazones están lejos de mí y ustedes están más preocupados por las doctrinas de hombres que por tener una relación con Dios. Sus prejuicios eran tan oscuros que en algún momento acusaron a Jesús de que liberaba a las personas que estaban cautivas por demonios con el poder de Satanás. Ahora, este tipo de religiosidad jamás nos llevará a entender al verdadero Dios de la Biblia. Y la otra actitud que tenemos que, de cierta forma, bloquear para poder entender lo que hoy tiene Dios para decirnos a través de este mensaje, es la actitud de ignorar nuestro pecado y enfatizarnos en las fallas de otros. Lo mismo le pasaba a los fariseos. Y mire lo que Jesús les dice en Lucas 6, 41, 43. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús aquí está diciendo que si nos preocupamos primero por revisar nuestra vida, descubrir nuestras propias fallas, el pecado que estamos cometiendo y limpiarnos de ese pecado o apartarnos, porque el que nos limpia es el Señor, entonces ahora sí estaremos limpios para ayudar a alguien. Ahora sí podremos ver. Dicho esto, vamos a revisar entonces los tiempos difíciles, porque hay diferentes situaciones en la Biblia, diferentes propósitos de parte de Dios, y de cierta forma todo esto lo podemos comparar con nuestro diario vivir. A veces pasamos por situaciones difíciles y podemos decir, ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que me está probando? ¿Será que me quiere transformar? Entonces vamos a aprender un poco de lo que menciona la Biblia acerca de estos tiempos. El primer tiempo de difícil le hemos llamado tiempo de tormenta. Bíblicamente la tormenta es una situación peligrosa, es intensa, una situación difícil, pero es una situación pasajera. Hay un evento que le ocurrió a Jesús con sus discípulos. Ellos estaban en la orilla del mar de Galilea, o del lago, porque realmente es un lago muy, muy grande. Y Jesús les estaba enseñando a los discípulos y a una multitud de personas. De cierta forma, la orilla pues es un lugar tranquilo, es una zona de confort, es una zona de confianza. Y en ese lugar les dio muchas enseñanzas. Cuando llegó la noche, el Señor le dijo a los discípulos, bueno, ahora vamos a pasar al otro lado, en la noche. Ellos pudieron haberse quedado allí tranquilitos, pero el Señor les dijo, no, vamos a pasar al otro lado. Y los discípulos pues obedecieron, alistaron la barca. Y no solamente los discípulos, dice ese pasaje en Marcos, que muchas barcas también siguieron a Jesús, de pronto con la sed de escuchar sus palabras. Seguramente esas personas que estaban en la barca dijeron, no, si Jesús va al otro lado del lago, pues nosotros queremos ir allá a escucharlo también allá. Sin embargo, en medio de las aguas, unas aguas profundas, se comenzó una tormenta que empezó a formar unas olas terribles que por poco destruían el barco. Ahora, ¿será que cuando Jesús les indicó que pasaran al otro lado, será que él no sabía que iba a ocurrir esta tormenta? ¿Será que lo tomó por sorpresa? ¿O justamente era parte del plan de su enseñanza? En la orilla
Les dio la teoría, pero la práctica iba a ocurrir en medio de las aguas. En la orilla, ellos dependían de ellos mismos. Cualquier situación de problema, pues estaban en tierra firme y podían salir corriendo y defenderse ellos mismos. En medio de las aguas no. Y al parecer los barcos de esa época pues no tenían botes salvavidas ni chalecos salvavidas. Es decir, se hundía el barco, nos moríamos los que estábamos allí o se morían los que estaban allí. Así que era una situación realmente peligrosa. No podemos decir que esa situación fuera un castigo del Señor por la desobediencia, porque justamente se metieron en ese lío por obedecer al Señor. El Señor los condujo a esa situación por su obediencia. Tal vez ellos hubieran desobedecido y se quedan en la orilla, pues no les tocaba vivir esa situación. Pero a pesar de que la situación es peligrosa y riesgosa, había una bendición detrás de. El Señor estaba probando su fe. Les estaba ayudando a que conocieran realmente qué había en su corazón. Tal vez en la orilla ellos decían, como nosotros, a todo lo que dice la palabra, amén, así es. Pero es cuando viene un tiempo difícil cuando nosotros realmente descubrimos si es que tenemos fe y confiamos en el Señor. Finalmente, ¿cómo salieron ellos de esa situación? ¿Cómo fue que la tormenta se acabó? ¿Cómo fue que pasó esta situación? La Biblia lo dice. Ellos buscaron al Señor, a Jesús, y Jesús reprendió a la tormenta. Es decir, cuando estamos en una situación de prueba, que el Señor está probando nuestra fe, la forma de salir de ahí es buscando al Señor y confiando en Él. Ahora, los discípulos se rajaron en el examen de fe, porque el Señor les dijo ustedes tienen poca fe, porque estaban aterrorizados y fallaron. Pero aún así fue fiel el Señor y no permitió que el barco realmente se hundiera, simplemente les permitió descubrir que había un problema de fe en su interior. Quizás tú y yo, como seguidores del Señor, jamás diremos abiertamente que Jesús no es confiable. Tal vez nunca lo digamos, lo expresemos con nuestros labios, ni nos lo expresemos a nosotros mismos en nuestra mente. Pero seguramente muchas veces con nuestras actitudes le hemos gritado al Señor que no confiamos en Él. Le hemos dicho, tú no eres confiable. Muchas veces. Es por esta razón que Dios nos prueba. No para Él darse cuenta cómo estamos, porque Él ya lo sabe. En las pruebas somos nosotros los que descubrimos cómo anda nuestro corazón, cómo anda nuestra fe, cómo anda nuestra confianza en el Señor. En teoría, todos los creyentes confiamos en el Señor. Pero en los momentos de peligro, en los malos momentos, es cuando se manifiesta lo que realmente somos. En algunas situaciones difíciles, es posible que la reverencia que muchos creyentes tienen hacia Dios se vaya y ya no lo respeten como al Señor y lo tratan como si fuera un ser perverso. Lo cuestionan o le piden explicaciones como si Él fuera igual a nosotros. A veces, como creyentes, tal vez nosotros podemos caer en situaciones así. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos enojado con Dios porque algo salió mal? Muchas veces, en lo profundo de nuestro ser, negamos su bondad, negamos que Él es bueno, pensamos como que Él es malo, como que solamente es un Dios castigador y nos olvidamos de que Él es misericordioso y que Él es bueno. Y también somos olvidadizos, porque a veces cuando llegan situaciones malas, nos olvidamos que en otras situaciones malas que también vivimos, el Señor con su poder y con su misericordia nos libró. Muy bien, pero el tiempo de tormenta no siempre es un tiempo de prueba. Resulta que en la Biblia hay otra tormenta que le pasó a Jonás. Si ustedes recuerdan, en la historia, en el libro de Jonás, Dios le puso una misión. Él debía ir a una nación pagana a mencionarles que Dios iba a destruirlos. Era una nación peligrosa, era gente perversa, mala, la gente de Nínive. Y Jonás,
por miedo, por pereza o porque simplemente no quiso, dijo, no, ese plan no es conmigo. Dios le habló muy claramente, él entendió que fue el Señor el que lo iba a mandar allá y él quiso huir. Y tomó se fue para el puerto, tomó una barca y dijo, yo me voy. Y le dijo a los del barco, es que estoy huyendo del Señor. ¿Y qué pasó en medio del mar? Pues tremenda tormenta. ¿Estaba probando su fe el Señor? No, de ninguna manera. El Señor quería corregir su rumbo. Jonás sabía que él estaba huyendo del Señor, que estaba huyendo del propósito de lo que Dios le mostró que debía hacer. Así que ahí no era una prueba de fe. No era cuestión que Jonás creyera y tuviera fe en la confianza del Señor. No, Jonás debía arrepentirse y rectificar su rumbo. Miren lo que dice la Biblia. En Jonás 1, 15, 16. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados del gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Es decir, en el momento en que Jonás es arrojado al mar, en ese preciso instante la tempestad se calmó. Y Jonás pues tuvo que pasar 3 días y 3 noches de incomodidad en el vientre de un pez para que entendiera que el mejor camino que debió tomar desde siempre era el camino de la obediencia. Entonces, ¿cuándo se acabó la prueba o la tormenta o la disciplina para Jonás? Cuando decidió hacer la voluntad de Dios e ir hacia donde el Señor le había indicado. Pero esto nos genera entonces una duda, y es cuando la tormenta o las tormentas que a veces vivimos en nuestra vida son una prueba de nuestra fe, de la cual saldremos bien librados, o cuando esa tormenta es una disciplina para que corrijamos nuestro camino. Y la respuesta es bien importante, porque es que de ella depende lo que nosotros vamos a hacer en situaciones difíciles. A Jonás no le hubiese servido de nada tener más fe, más confianza en el barco si no corrige su actitud. Era corrigiendo su actitud. Asimismo, a los discípulos del Señor, cuando estaban en la situación de tormentas, ellos piensan en qué hemos pecado y empiezan a arrepentirse. No, ese momento era una prueba de fe donde tenían que demostrar su confianza en el Señor. Así que identificar el trato de Dios para nuestra vida es supremamente importante. Ahora bien, en nuestro caso, ¿alguna vez hemos tenido que pasar alguna tormenta? ¿Estamos pasando alguna tormenta en este momento? ¿Estamos pasando por alguna situación tan intensa que parece que nos va a hundir, que parece que nos va a destruir, que parece que vamos a morir? Sería importante preguntarnos lo siguiente. ¿Esta situación difícil llegó como consecuencia de obedecer a Dios, es decir, por hacer lo que Él me mandó a hacer, o fue lo contrario? Estoy metido en este lío porque estoy desobedeciendo al Señor. Ahora, esta respuesta a veces no es fácil. A veces no es fácil identificar las situaciones. Así que vamos a ver más pistas. El siguiente tiempo difícil lo podemos llamar tiempo de desierto. Hemos escuchado a muchas personas decir, estoy atravesando un desierto. Pero, ¿realmente esa es su situación? El pueblo de Israel tuvo que atravesar un desierto durísimo durante 40 años y ellos no salieron de ahí hasta que el propósito original del Señor se cumpliera en ese lugar. Revisemos un poco los detalles. Israel pasó 400 años de esclavitud en Egipto y ellos clamaban por la liberación. El Señor los escuchó y diseñó un plan para ellos. El Señor determinó que los llevaría a una tierra donde ellos ya no serían más esclavos, sino que ellos gobernarían. Ya no
comerían las raciones limitadas que le pudiera dar las personas que los esclavizaban, sino que ya tendrían abundancia. Estarían en una tierra que produce, como lo dice la Biblia, produce leche y miel. Es decir, una tierra fértil, donde habrían frutos, donde el ganado prosperaría, donde tendrían leche, donde tendrían carne, en fin, otras condiciones. Pero ante todo, en ese plan de liberación del Señor, Él tenía un propósito, y es que ellos fueran su pueblo. Mira lo que dice Éxodo 3, del 7 al 8. Dice: Luego el Señor le dijo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos y por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés, le mencionó la situación actual de Israel. Le dijo: he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y le mencionó la situación futura, es decir, la tierra a donde iba a llevarlos. Pero no les dijo el cómo. Así que esto nos muestra que el desierto que tuvo que atravesar Israel no era el destino final. No era lo que Dios quería finalmente para ellos. Era simplemente la transición para llegar de donde estaban a donde iban a finalmente a ser puestos. En Éxodo 7, 16 hay una orden que Dios le dio a Moisés hacia Faraón y le dijo: luego anuncia lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces aquí empezamos a ver pistas de lo que estaba organizando el Señor. Entonces, número 1, ellos estaban esclavizados, estaban en angustia, en aflicciones. El Señor los escuchó y decidió llevarlos a una tierra nueva. Pero en ese paso de aquí a acá iban a atravesar un desierto que iba a formar el carácter y una serie de actitudes que el Señor quería para los que iban a ser su pueblo. Ellos debían aprender a adorar al Señor. Como lo acabamos de leer aquí, el Señor le envió la razón a Faraón diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. O sea, Dios sabía: ellos van a atravesar un desierto y en el desierto van a aprender a adorarlo. Entonces esto nos lleva a una pregunta: ¿qué es lo que espera Dios como adoración? ¿O qué esperaba Dios como adoración en ese desierto para Israel? En la palabra hay una serie de señales que nos dan respuesta a esto. Dicen Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Entonces, para esa verdadera adoración que el Señor quería formar en ellos, lo primero o la primera actitud que el Señor quería sembrar en ellos se llama la obediencia. En el desierto, el Señor quería que ellos aprendieran a obedecer, a seguir instrucciones, a hacer lo que Dios les enviaba. Pero específicamente con esta situación que acabamos de leer en el versículo que era del alimento, había una instrucción clara. O sea, todos los días las personas debían salir a recoger el maná para el consumo de ese día. No podían coger de más. Pero ¿qué pasaba? Algunas personas en el pueblo al principio pues iban y cogían lo del día y cogían de más y toda esa cantidad de maná extra pues se les podría. Está bien, era parte del proceso de aprendizaje. También se les dijo: en el séptimo día es un día de reposo, es un día para
para ustedes, para que descansen. Así que el alimento del día séptimo no lo van a recoger en ese día, sino que desde el día sexto van a tomar la porción del día sexto, pero también van a tomar la porción del día séptimo, y esa porción extra no se va a podrir, porque es una orden, es una instrucción del Señor. Esa porción de alimento no se va a dañar. Así que en el día séptimo de reposo, pues nadie tiene que salir a ver si hay maná. Pero al principio pasó así. Los israelitas, algunas personas despistadas por allá del pueblo, pues salieron el séptimo día a ver qué había por ahí de maná. Entonces con esto el Señor lo que los estaba era educando, estaba entrenando al pueblo para que aprendieran a confiar en Él, para que aprendieran a obedecerlo y seguir sus instrucciones. Algo más que implica la adoración, y es que conozcamos a Dios. Dice Éxodo 16, 11 y 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dios esperaba que los hebreos aprendieran a conocerlo, aprendieran o reconocieran que Él es un Dios proveedor, que Él no se olvida de ellos. Ahora, hay algo más que el Señor quería enseñarles en esa etapa. Dice en Éxodo 19, del 20 al 22. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. El Señor les estaba enseñando acerca de la reverencia y de la santidad. Dios no es un ser igual a nosotros, es superior, es nuestro creador. Nosotros no podemos pretender acercarnos a Él como nos acercamos a cualquier persona. Él es especial. Si tú y yo en determinado momento queremos acercarnos a la presencia del Señor, debemos, por así decirlo, purificarnos, estar limpio, confesar nuestros pecados, tener la actitud de apartarnos de lo malo que nosotros hacemos. Y eso era justo lo que el Señor quería enseñarle a los hebreos en el desierto. Ahora, estas son las características del propósito de Dios cuando está haciendo atravesar a su pueblo a través del desierto. Es una transición para llevarlos de un estado a otro, pero en medio de esa transición hay unas cosas que deben aprender: obediencia, conocer a Dios, reverencia, santidad y todas las actitudes que necesitamos para tener una vida de intimidad o de relación con el Señor. Entonces aquí viene la pregunta: ¿te ha llevado Dios a algún desierto? ¿Estás atravesando en este momento un desierto? Recuerda, el desierto es una transición. Tampoco podemos decir que Dios metió a los judíos al desierto por castigo, por rebeldía. No, todo lo contrario. Hicieron todo lo que se les dijo en Egipto para ser liberados y fueron a un lugar donde su carácter iba a ser probado. No era un tiempo fácil, era un tiempo supremamente complejo, pero con la adecuada confianza en el Señor iba a ser un tiempo maravilloso. Ellos no tenían que sembrar, no podían, en el desierto no podían sembrar. Sin embargo, el Señor los alimentaba, le daba agua, les daba carne, maná. Los guiaba, dice la Biblia que una nube los cubría en el día para que el sol pues no los devastara, no los quemara. Entonces, aunque las condiciones del desierto no son cómodas, es cuando más se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Entonces pregunta: ¿realmente estás atravesando un desierto?
¿Realmente Dios te tiene en una etapa de transición donde está cambiando, reestructurando lo que está pasando con tu vida? Quizás en algún momento estabas viviendo una situación de esclavitud y no te dabas cuenta. Quizás eras esclavo sin saberlo y sufrías en silencio, como a veces nos pasa, que nos acostumbramos a las situaciones difíciles y nos quedamos viviendo así de por vida. Tal vez eras esclavo de tu trabajo y no tenías vida. Salías en la mañana, llegabas tarde en la noche y no había vida para tu familia, no había un espacio para relacionarte con el Señor. Tal vez eras esclavo de un negocio, un proyecto que empezaste y que trabajabas en él. O tal vez había alguna esclavitud en una relación tóxica. Tal vez estabas viviendo situaciones injustas, alguien te agredía continuamente, no te daban el dinero justo de algún negocio, de algún trabajo. Quizás eras esclavo del entretenimiento, de los bares, de la rumba, del alcohol, de las mujeres, de las drogas, del pecado. La Biblia dice, o Jesús enseñó, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y hay diversos pecados que a veces nos esclavizan. Todos pecamos, de cierta forma, todos somos pecadores, pero hay pecados de los que podemos ser susceptibles y de los que no podemos escapar y de los que caemos una y otra vez y esto distorsiona nuestra vida, de cierta forma daña el plan que el Señor tiene para nosotros. Así que es posible que el Señor te haya sacado de esa situación y te tenga en un desierto para poder generar en ti la actitud necesaria para llevarte a la libertad que Él quiera darte. Ahora, es posible que el Señor te haya llevado a un desierto porque vivías una vida carente de sentido y en ausencia de Dios. O simplemente te haya llevado ahí porque te amó y te escogió para transformar tu vida y mostrar lo que Él era capaz de hacer en ti. Si esta es tu situación, si actualmente estás viviendo un desierto, hay una muy, muy buena noticia. Y es que el Señor no te va a abandonar en el desierto. El Señor no te va a abandonar. Por el contrario, te va a cuidar y te va a mostrar su poder como nunca antes lo hayas visto. Eso sí, tendrás que aprender a adorarlo. Tendrás que aprender a depender de Él. Tendrás que aprender a ser agradecido. Deberás dejarte guiar. Tendrás que aprender a obedecerlo. Ahora, también hay una advertencia, porque el desierto es peligroso. No todos los israelitas que salieron de Egipto pudieron llegar a esa tierra prometida. Muchos se quedaron, muchos murieron en el desierto. ¿Porque Dios los abandonó? No, de ninguna manera. Dios no quería abandonarlos. Porque fueron tercos, porque fueron rebeldes, porque nunca reconocieron a Dios en medio de la situación que estaban viviendo. No fueron agradecidos, sino que todo el tiempo estaban pensando en ellos y nunca pensaron en Dios. Todo el tiempo iban de queja en queja y así se la pasaban. Así que no valoraron lo que el Señor hizo por ellos. Bien, hay otro tiempo, saliendo ya del desierto. Hay otro tiempo que podemos llamar tiempo de sequía. Y esta sí que es una disciplina de parte del Señor. El tiempo de sequía lo vemos en la Biblia con Israel, cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida. Ellos ya estaban en el lugar donde Dios había definido que quería bendecirlos, la tierra fértil, la que fluía leche y miel. Pero Dios tuvo que evitar que la lluvia llegara porque ellos aprendieron en esa tierra fértil y en ese tiempo de bendición a confiar en las cosas que tenían. Es decir, cuando estaban en el desierto, algunos sabían que dependían del Señor y se mantenían firmes con Él. Pero cuando ya llegaron a ese lugar donde había provisión abundante,
de cierta forma como que dijeron, ya no necesitamos a Dios, y se empezaron a alejar de Él. Miremos lo que dice Nehemías 9, del 24 al 26. Dice: entraron y tomaron posesión de la tierra. Tú sometiste naciones enteras delante de ellos. Hasta los cananeos que habitan en esa tierra se sintieron impotentes. Tu pueblo pudo hacer lo que quiso con esas naciones y con sus reyes. Nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia. De modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas tus bendiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Los israelitas llegaron al lugar de abundancia que el Señor había preparado para ellos. Disfrutaron de grandes bendiciones, pero se olvidaron de Dios. Ahora, cuando los hijos de Dios se alejan de Él, Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Él no va a decir, bueno, ya llegaron a la bendición que les di, ya la tomaron, se olvidaron de mí, ahora viven como si no me conocieran, entonces yo los dejo tranquilos, que disfruten. No. Las cosas con el Señor no son así. El Señor dice, yo tengo que hablarles primeramente y hacerles ver que están viviendo una situación o que están viviendo una vida que no está agradando al Señor. El Señor les envió profetas, les envió mensajes, les habló de alguna forma, diciéndoles, vuelvan a Dios, vuelvan al Señor. Pero como no obedecieron, entonces Dios tuvo que pasar al siguiente paso, que era la disciplina. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 14, en el versículo 1. Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Ahora en el versículo 13. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. En el 4. El suelo está reseco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. En el 10. Así que el Señor dice a su pueblo, a ustedes les encanta andar lejos de mí, y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Aquí vemos que a pesar de que ellos estaban en una tierra fértil, a pesar de que estaban en un lugar, por así decirlo, que era el lugar de la bendición, otra vez estaban pasando necesidad. Ya no estaban en el desierto, ya no era una época donde Dios estuviera formando su carácter, no, ellos ya sabían exactamente cómo y qué hacer para adorar a Dios, pero no lo estaban haciendo. Así que el Señor ya no los metió más en una escuela para enseñarles, sino que los está disciplinando para que literalmente corrijan su forma de actuar. Eso era lo que ellos tenían que hacer para poder salir de esa situación. Ahora, de acuerdo a esta característica de este tiempo difícil, tiempo de sequía, ¿estamos pasando en este momento por algún tiempo de sequía? ¿Estás pasando por alguna situación que podríamos decir que es producto de tu desobediencia hacia el Señor? A veces no nos damos cuenta. A veces vivimos la vida queriendo ignorar a Dios y pecamos contra Él y decimos Dios nos perdona y Dios nos perdona. Y claro, Dios nos perdona, pero utilizará los medios que Él quiera
que Él escoja los medios que tiene a disposición para corregir nuestro camino. Porque Él quiere hacer de nosotros, de sus hijos, una nación santa. Y todos en un momento dado hemos sido disciplinados por el Señor. Los que somos sus hijos conocemos esa mano amorosa, pero también conocemos esa mano de justicia. Y sabemos que estar lejos de Dios no trae cosas agradables. Ahora, si estás pasando por una situación difícil, podría parecerse a un tiempo de sequía. Analicemos algo. ¿Será que Dios te dio la bendición que tú tanto le pedías y después la echaste a perder? ¿Será que Dios te dio el trabajo que tanto le pediste, el que tú soñaste, pero una vez recibiste ese trabajo, te volviste un esclavo de ese trabajo y te olvidaste de Dios? Y de pronto ese trabajo te absorbía todo el tiempo y ya no había tiempo para orar, ya no había tiempo para pasar con tu familia. ¿Será que Dios te dio esa pareja que pediste por años, pero una vez tuviste esa novia, entonces pecaste con ella contra Dios? ¿Será que le pediste una esposa y Dios te dio una buena mujer, te ayudó a escoger a una persona especial, pero ahora la desprecias y le eres infiel? ¿Será que Dios te bendijo con un negocio próspero, pero tratas mal a tus empleados, no les pagas lo justo? Solamente piensas en que tú eres el que prospera y no buscas la forma de que ellos también prosperen. ¿Será que Dios ha sido generoso contigo, pero tú eres tacaño con los demás? Si Dios te dio algo que podías llamar tu tierra prometida, pero te alejaste de Él, te enredaste en diferentes pecados y ya no te interesan las cosas de Dios, entonces definitivamente eres susceptible de atravesar una tormenta, un tiempo de sequía. Si lo estás viviendo, puedes empezar a identificar la causa. Y si te has alejado de Dios, cuando Él te bendijo, cuando Él te dio lo que tú soñaste, pues prepárate, porque la sequía podría llegar en cualquier momento. Ahora, si estamos atravesando en determinado momento un tiempo de sequía y identificamos que este es el tiempo en el que nos tiene el Señor, ¿qué debemos hacer para salir de ese tiempo de sequía? ¿Qué debemos hacer para que vuelva la lluvia? Arrepentirnos y corregir nuestro camino, tal cual lo que hizo Jonás. De nosotros depende si dejamos que el tiempo siga corriendo y cada vez el proceso de volver a Dios tal vez sea más doloroso, o si nosotros podemos tomar la decisión de decir, hoy mismo no, hoy me arrepiento y cambio mi rumbo. No quiero seguir sufriendo con esta situación. Hay un tiempo más que debemos revisar y le hemos llamado tiempo de vacas gordas o vacas flacas. Los tiempos que vimos anteriormente, el de tormenta, el de desierto, el de sequía, de cierta forma fueron el trato del Señor para los creyentes. Aunque no quiere decir de que el Señor no pueda disciplinar eventualmente a una persona que aún no conoce de Él, o que eventualmente Él pueda traer una disciplina sobre un grupo de personas que no son creyentes. Pero de cierto modo todo lo que vimos tiene mucho que ver con las personas que estamos intentando seguir al Señor, de cómo Él nos conduce, cómo va moldeando nuestra vida, cómo va ayudándonos a corregir nuestro camino, cómo nos puede hacer pasar por transiciones o cómo hace que nuestra fe sea más, sea más efectiva o que mejoremos nuestra confianza por Él. Pero este tiempo de vacas gordas o vacas flacas afecta a todo el mundo, a toda una sociedad. En particular en la Biblia lo vemos con José, cuando el faraón soñó este tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Y aquí hay un mensaje especial del Señor. Es que a veces como creyentes pensamos que Dios solamente está interesado en nosotros y que no escucha a nadie más. No. El Señor, el Dios de Israel, que en ese entonces Israel ya era un pueblo pequeño en esa época, o sea, era una familia prácticamente, pues no le mostró los tiempos de vacas
gordas y vacas flacas a los hebreos, se lo mostró a una nación poderosa, a una nación pagana, podríamos decirlo, porque adoraban a otros dioses. Y aún así el Señor le dio un sueño a un incrédulo, pero utilizó a un hombre fiel, que fue José, para interpretar ese sueño. Dice la Biblia en Génesis 41, 28, 32. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. No es correcto expresar o definir o calificar los tiempos de vacas gordas o vacas flacas en términos de castigo, de disciplina o de desierto. No tienen nada que ver. Simplemente Dios, como soberano, decretó algo que afectaba a toda una sociedad, a toda una nación y las naciones de alrededor. Así lo hizo. Dios es soberano. Dice aquí en el versículo 32, estos hechos fueron decretados por Dios. ¿Quién es el que decreta? Pues alguien que es soberano, un rey. Dios, como soberano, decretó que este tiempo iba a ser así, que iban a haber 7 años en que iba a haber prosperidad, iba a haber abundancia, y después vendrían 7 años de hambre donde la tierra no iba a producir. Ahora, el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Esa situación fue la que permitió que los hebreos llegaran a Egipto, donde crecieron y se multiplicaron de una forma impresionante bajo la cobertura de Faraón, pero llegaron al punto en que ya se estaban multiplicando tanto que los egipcios pues ya empezaron a tener miedo de ese pueblo tan grande ahí en medio de ellos, y no los echaron, sino que los esclavizaron. Y de ahí para allá pues vinieron los 400 años de esclavitud y todo lo que nosotros conocemos. O sea que esto nos muestra que el Señor nunca deja cabos sueltos. En todo lo que Él hace, Él tiene un plan. Él siempre usa los tiempos de cualquiera que sean para conducir la vida de las personas. No solamente la de los creyentes, sino la de los no creyentes, porque de cierta forma Él tiene un plan que incluye personas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Dios le iba a dar un mensaje al faraón? Y así lo hizo. Esta historia nos enseña que ante cualquier situación difícil que podamos atravesar, la respuesta siempre va a estar en el Señor. No importa cuál sea el problema, Él tiene la respuesta. Por ejemplo, si nosotros asumimos como que hoy podemos estar viviendo una época de vacas gordas, y de pronto así lo estás viendo tú en tu casa, hay prosperidad, te está yendo bien a pesar pues de la pandemia y a pesar de toda la crisis económica que ha habido, pero te sientes que estás viviendo esa época de vacas gordas, disfrútala, pero prepárate, porque las vacas gordas no son eternas. A veces hay bendición, a veces hay negocios que son prósperos y dan productividad, pero de pronto después de unos años esa productividad se baja y vienen quiebras, en fin. José le indicó a Faraón que él debía guardar la 5ª parte de esas ganancias, es decir, el 20%. Así que si tú estás en estos momentos en una época de vacas gordas, hay una pregunta: ¿estás ahorrando algún porcentaje de esos ingresos por si vienen tiempos difíciles? Ahora, por otro lado, ¿estás viviendo en este momento una época de vacas flacas? ¿Sientes que hay una crisis generalizada? Pues por esta época muchas familias, con la pandemia que hemos tenido, con la situación sanitaria y la situación económica, pareciera que estuviéramos viviendo justamente en una época de vacas flacas. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar a Dios.
cuando la época de vacas flacas llegó, Dios, con 7 años de antelación, ya había preparado la provisión que Israel o que los hebreos iban a necesitar. Así que si en este momento estamos atravesando una época difícil de estas, una época de vacas flacas, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Porque en algún granero que tú no te imaginas, Él ha guardado la provisión que tú y yo necesitamos. Bien, para ir terminando, vamos a llamarle, hay muchos tiempos en la Biblia, en Eclesiastés pues habla de varios tiempos, pero vamos a resumir aquí con esta enseñanza de Juan 16:33. En este último tiempo vamos a llamarle tiempo de animarse y confiar en Dios. Dice Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El Señor advirtió que mientras estemos en este mundo, tendremos que atravesar tiempos de prueba y tristeza. El hecho de convertirnos en creyentes no nos excluye de esta realidad. Muchas veces nos enfrentaremos a situaciones tristes justamente por hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Señor nos dio una orden, que nosotros debíamos ir y predicar el Evangelio, es decir, enseñarle a otros todas aquellas cosas, todas aquellas enseñanzas que Él dio, y debemos hacer discípulos, es decir, tomar a personas y conducirlas por el camino que hemos sido conducidos nosotros. Pero en el cumplimiento de esta orden a veces hay aflicción, porque podemos ser rechazados, podemos ser perseguidos, maltratados o incluso la consecuencia puede ser la muerte. Es decir, aquí el Señor está advirtiendo que mientras estemos en este mundo, van a haber muchas pruebas, van a haber muchos tiempos tristes, van a haber muchas dificultades. A veces quisiéramos que estos tiempos que estamos viendo de tiempos de dificultad, pues que hubiera uno por allá a lo largo de nuestra vida y no más. Atravesamos un desierto, qué bien, ya todo de aquí en adelante va a ser felicidad, prosperidad, fiesta, rumba, etc. Pero resulta que después viene la disciplina. Y entonces la actitud de nosotros a veces es ir a cuestionar a Dios. Señor, ¿pero qué pasó? Prácticamente lo que estamos aprendiendo aquí con esta enseñanza es que nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. No tenemos que irle a decir a Dios qué pasó, es nosotros somos el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en esta situación? Si tú en los tiempos malos sacas a Dios de la ecuación, el resultado nunca va a ser bueno. Todo lo contrario, en toda situación difícil, en toda situación de dolor, lo que tú y yo tenemos que hacer es clamar al Señor con actitud de humildad, con actitud de obediencia y clamar por esa misericordia para que Él nos rescate. Hay un tiempo que también es doloroso, que a ninguno de nosotros nos gusta, y dice Eclesiastés: tiempo de nacer, tiempo de morir. ¿Cómo nos duele que un familiar o un amigo parta, que fallezca? Sabemos que Dios es soberano, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta aceptar que Dios determinó que una persona que amamos ya no puede seguir viviendo? La muerte definitivamente pues no nos gusta, a nadie le gusta. Incluso hasta el más creyente le puede asustar un poco la idea de morir. Pero en esta situación difícil, sobre todo ahora en esta época de pandemia, donde muchos hemos visto amigos, y muchas personas han visto familiares partir, es el momento de acercarse a Dios. A pesar de todo,
porque en el Señor tenemos una esperanza muy grande. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una esperanza. A pesar de que la muerte es un problema aparentemente sin solución, todos los demás tiempos difíciles de cierta forma tienen una solución. El desierto algún día se terminará. La tormenta algún momento se calmará. La sequía algún momento volverá a haber lluvia. Las épocas de vacas flacas, de vacas gordas, esas épocas en algún momento se acabarán. Pero el tiempo de morir, de cierta forma, es definitivo. Pero nuestra confianza está en que ese tiempo no es el final del camino. Sea que alguien que partió, que amamos, fue a la presencia del Señor, o que murió, o que algún día nos toque a nosotros. No es el final del camino. Lo importante, una vez más, es incluir al Señor cualquiera que sea la situación. Si tú y yo creemos en el Señor, vivimos conforme a lo que Él quiere, si lo adoramos, si caminamos como Él nos ha indicado, aunque estemos muertos, viviremos. Esa es su promesa. Para concluir, examina el tiempo en el que estás viviendo tú en este momento. Y dile al Señor que te ayude a identificar qué debes hacer. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de escuchar su palabra. Y vamos a agradecerle. Señor amado, te damos muchas gracias por esta enseñanza que hemos recibido hoy. Gracias porque tu palabra siempre trae alivio a nuestras vidas. Tu palabra siempre trae luz y nos ayuda a entender. Queremos pedirte que nos ayudes a dejar atrás los prejuicios, que nos ayudes a dejar de juzgar a otros, que nos ayudes a acercar nuestro corazón a ti. Queremos que tú nos corrijas, que tú nos pulas, y que los procesos que quieras hacer en nosotros sean hechos, Señor, porque tus planes siempre son perfectos. Te damos gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén.